Eh, Buen día. Vamos a retornar con el tema de rutas de atención en violencia de género con respecto a la población migrante. En el video anterior hablamos sobre el derecho a la salud y como las rutas generales que tienen todos los migrantes para hablar de salud. Pero empieza la cuestión más importante. Eh, ¿Qué pasa con la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes? Porque tenemos que hablar de salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes y cómo esto puede ser un desencadenante de un cierto tipo de violencias que solo afectan a las mujeres migrantes. En el video anterior dijimos cuántos eran el número de las personas venezolanas en Colombia, 1.800.000 personas, eh, un número bastante significativo. Igualmente tenemos que hacer la aclaración que nosotros hablamos de personas migrantes y no importa la nacionalidad, sino que el fenómeno migratorio actual que está viviendo el Colombia es la recepción de cientos de miles de migrantes que vienen de Venezuela, pero podemos recibir un influjo de migrantes de cualquier otro tipo de países. ¿Qué sucede? Con respecto al periodo del año 2021, de enero a octubre, hubieron más o menos 505.000 nacimientos de niños en el país. De esos 505.000 nacimientos de niños, 48.000 nacimientos fueron de madres venezolanas. Entonces, sí es importante que empecemos a dar el debate de salud sexual y reproductiva en las mujeres migrantes, ya que el 9.5% de los bebés provenían de madres venezolanas. Entonces, ¿qué significa la salud sexual y reproductiva? La salud sexual y reproductiva implica la capacidad de disfrutar sin riesgos de una vida sexual satisfactoria y de procrear, así como la libertad para decidirlo hacerlo o no, cuándo, cómo, con qué frecuencia y de manera segura. A veces damos por sentado cierto tipo de derechos. En Colombia la salud sexual es un derecho que se albergó después de largas luchas de colectivos feministas, en los cuales pusieron como prioridad la salud no solamente física de la mujer, sino la salud sexual y reproductiva. Entonces, hablar de un tema tan escabroso como es la sexualidad en personas migrantes, de las cuales tiene diferentes aristas, desde conceptos de la sociedad, de estereotipos, de sexualizaciones e hipersexualizaciones de las mujeres migrantes, hasta el completo desconocimiento por parte de entidades de salud acerca de cómo prestar un servicio de salud de calidad a personas migrantes o cómo atenderlos según rutas o protocolos, porque no existen en las entidades de salud. Entonces, hablar de salud sexual y reproductiva es importante. Y para las mujeres migrantes también lo es. Entonces, ¿qué sucede? La salud sexual y reproductiva no es solamente ir al médico y que el médico me valore y diga, sí, estás bien, puedes tener bebés, no quieres tener bebés, no pasa nada. No, la salud sexual y reproductiva es obtener toda la información necesaria para la sexualidad y reproducción. También poder acceder a métodos de planificación familiar, poder acceder a métodos seguros y eficaces para la fecundidad, poder tener atención en salud para que permitan embarazos y nacimientos y partos seguros, sin riesgo, sin dolor, y adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir ningún tipo de discriminación. Es decir, si yo como madre venezolana quiero tener 5 hijos, 10 hijos, lo puedo hacer, pero no puedo recibir ningún tipo de maltrato por el hecho de ser venezolana. O en dado caso, no quiero tener ningún hijo, quiero someterme a una histerectomía, puedo hacerlo. ¿Cómo? Porque la salud va más allá de tener acetaminofén, tener algún tipo de medicamento de manera regular, ¿no? También sirve para poder planificar mi proyecto de vida y parte de eso en las mujeres depende mucho de la salud sexual y reproductiva. Eh, Ahora bien, con respecto a hablar de salud sexual, el gobierno nacional en diferentes pronunciamientos, como por ejemplo, en Colombia existe un, un, como un plan decenal de salud pública acerca de la salud y con un enfoque especial de salud integral sexual.
hace la mención, el señalamiento de que es necesario entender que condiciones como discapacidad, victimización por parte del conflicto hermano, violencia, desplazamiento forzado e incluso procesos migratorios son sumas o son agregados que agravan condiciones de disparidad y asimetría y iniquidad y afectan profundamente a las mujeres. Es decir, nosotros no podemos hablar de salud sin hablar de enfoque de género. No podemos hablar de salud sin hablar de enfoque de género y de enfoque diferencial para población vulnerable. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo mal las entidades prestadoras de salud de prestar un servicio que no es el mismo para todos, porque las necesidades y la capacidad del sistema no es la misma para todas las personas que la pueden utilizar. Entonces, eh, la, la salud sexual y reproductiva en personas migrantes, sobre todo en mujeres, se materializa de manera más puntual en urgencias ginecobstétricas, en urgencias neonatales. Se encuentran, no importa si usted es una persona con una condición regular o irregular, por ley tienes derecho a recibir atención por urgencias. Las mujeres embarazadas tenemos derecho a recibir atención ginecobstétrica y urgencias neonatales. Es decir, también mi hijo recién nacido tiene derecho a recibir atención en salud. Pero el deber ser, como lo que se debería llegar a alcanzar y lo que debería empezarse a hablar y a luchar es que las mujeres venezolanas o las mujeres migrantes en general también deben tener derecho a acceso a controles perinatales, de nutrición hasta odontología, hasta incluso poder acceder a psicología, cursos de preparación a la maternidad e incluso a una interrupción voluntaria del embarazo. Pero hoy en día esos derechos que en teoría le pertenecen a las colombianas en general no son accesibles o adquiribles para las mujeres migrantes venezolanas o las mujeres migrantes en general. ¿Qué sucede con la interrupción voluntaria del embarazo? En estos momentos, las IPS y las EPS no tienen ningún tipo de protocolo, ningún tipo de ruta para atender la solicitud o el llamado de una mujer migrante que quiera practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Todos sabemos que con la nueva sentencia lanzada por la Corte Constitucional hace menos de un mes, 2 meses, el aborto es accesible para todas y todas sin ningún tipo de condicionalidad hasta la semana 24. Después de ello pueden acceder al aborto solamente las mujeres que cumplen las 3 causales, que son producto de una violación, riesgo para la madre o feto con algún tipo de malformación. En estos momentos, cuando hablamos de atención en salud con respecto a las interrupciones voluntarias del embarazo, hay una sistematicidad de negación. Es decir, les solicitan requisitos adicionales y hay un serio señalamiento por solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, aun cuando lo hacemos de manera consciente, aun cuando lo hacemos después de un proceso largo, lo solicitan y es negado. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que tienen las mujeres migrantes al acceso al servicio de la salud? Hay negación de los servicios, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay requerimientos adicionales, necesitan más documentos aparte de los de la cédula de extranjería que ya habíamos hablado en el anterior video, del PEP, del carnet de diplomático, les piden documentos adicionales que ellas no tienen, lo que les hace perder es tiempo, el embarazo sigue avanzando y no pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en este caso. También les ponen requisitos adicionales para acceder, por ejemplo, a métodos anticonceptivos que sean invasivos. Por ejemplo, la famosa T, también les ponen impedimentos para acceder a este tipo de mecanismos de protección. No hay protocolos ni rutas de atención para las migrantes, no las hay. La mayoría de los hospitales, la mayoría de las clínicas atienden a los migrantes, a todos por igual, pero no hay un protocolo especial para las mujeres migrantes. Se nota, se ha empezado a vislumbrar una serie de violencias obstétricas que se vienen y provienen producto de la discriminación por la nacionalidad de las mujeres migrantes.
También hay una negación, y esta es muy grave, negación de suministros de medicamentos para el dolor. Imagínense en un momento estar en una cesárea, estar en un parto o estar en un procedimiento médico en el cual necesitamos cierto tipo de medicamentos para poder soportar el dolor, y en muchas ocasiones en los posoperatorios son negados. Es decir, cuando ya salgo de la operación ya no me dan los medicamentos para el dolor y tengo que aguantarme con el dolor solamente porque soy migrante. También hay una vulneración al derecho a la intimidad. Exponen la vida pública, la vida privada de manera pública de las personas migrantes, de las mujeres migrantes. Las someten a, a escrutinio público, muchas veces de manera no consensuada, lo cual es bastante grave, lo cual es bastante vulneratorio, pero sinceramente es bastante reiterativo. Entonces, son serias falencias que tiene el sistema de salud colombiano, pero que se acrecentan aún más cuando eres una mujer migrante. Con respecto a las rutas, ¿cuáles son las rutas que tienen las mujeres migrantes para acceder al derecho a la salud, para acceder al derecho a la salud sexual y reproductiva? Pueden interponer tutelas, pueden interponer derechos de petición, pueden interponer quejas ante la Superintendencia de Salud con respecto a un mal servicio médico que han estado recibiendo. También es importante que las personas migrantes que tengan este tipo de violencias, que hayan sufrido este tipo de violencias, se contacten de manera inmediata con colectivos feministas que manejan áreas de asesoría y atención jurídica, pueden brindarles todas las atenciones, todos los conocimientos necesarios para poder solventar y poder sobrellevar la violencia que han sufrido, imposible, o sea, posiblemente superarla y también enfrentarla. Buscar justicia y reparación es algo que también pueden acceder completamente las personas migrantes. También pueden dirigirse a las asesorías de consultorios jurídicos, las cuales son completamente gratuitas. Tengan en cuenta que la mayoría de los consultorios jurídicos del país que pertenecen a las universidades deben tener una persona especializada en género. Por lo tanto, sí es bastante bueno acceder a las asesorías del consultorio jurídico de las universidades por parte de las personas migrantes. En general, estas fueron como las violencias más eh, reiterativas, más conocidas por parte de diferentes entidades a nivel nacional sobre las violencias que sufren las mujeres migrantes. Sin embargo, sabemos que hay un montón más que son completamente desconocidas o que no son tan visibilizadas, pero el punto de reconocer este tipo de violencias, el punto de saber cuáles son este tipo de herramientas es que las podamos primero combatir las violencias por el conocimiento que ya hemos adquirido. Y segundo es replicar de manera especial y replicar ante todas las personas que conozcamos este tipo de acciones que tienen las mujeres y en general las personas migrantes para poder acceder a un derecho de salud justo, de calidad, eficiente y público y gratuitamente. Entonces, hasta aquí va el derecho a la salud. Nos vemos en el siguiente video con el respecto al derecho a la educación. Hasta luego.